Hoy yo quiero traer una palabra que es una palabra ya bastante predicada, si diría de alguna forma. Es un mensaje que ya se predicó mucho, pero hoy yo quiero darle un matiz diferente. Es sobre la parábola del sembrador. Y siempre se suele usar esta parábola para hacer un diagnóstico del tipo de tierra o del tipo de corazón que uno tiene. Pero hoy yo quiero sumar a esto, aparte de hacer el diagnóstico, el arado y la pala para remover y mejorar esa tierra. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo. Vamos a orar antes. Padre, pongo delante de ti este tiempo, esta palabra que vamos a compartir, sea tu sabiduría la que en esta mañana esté presente y predispone nuestro corazón, así como esta parábola nos va a enseñar para que seamos una tierra fértil y dar al 30, al 60 e inclusive al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a compartir Marcos 4:1. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Después pasamos al 14, donde dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a ver cada uno de estos lugares donde han sido sembrados. Sabemos que el sembrador, yo le digo algo, cada persona que viene y le da una palabra a usted, sea en la iglesia, sea en su casa, en los altares familiares, esa palabra representa un sembrador que está poniendo una semilla, que es la palabra, en el corazón de usted. Y si yo le traigo una semilla, vamos a suponer que traigo una semilla de mango y le muestro aquí, y yo le digo: ¿qué usted ve? A lo mejor usted me va a decir: yo veo una semilla. A lo mejor uno más visionario me dice: yo veo en esa semilla una planta de mango. Pero hay también aquellos que al ver esa semilla ven un bosque. ¿Por qué? Porque no tenemos que quedar con algo pequeño. Cuando Dios pone una semilla y esa semilla da fruto, se convierte en un bosque. Entonces, por eso que hoy vamos a ver la importancia de entender el tipo de tierra y sobre todo cómo tratar los diferentes tipos de tierra. Amén. Bueno, vamos al primero entonces. Dice: el que sembró junto al camino. ¿Cómo es un camino? ¿Alguna vez usted fue al interior y fue por un camino de tierra? ¿Fue? De tanto caminar, de tanto pasar por ahí, ese camino se va endureciendo, ese camino se va haciendo cada vez más duro por las pisadas, por los golpes, por las diferentes personas que pasaron ahí. Entonces, el camino es duro
Y se refiere a una persona que tiene un corazón endurecido, una persona que fue golpeada, una persona que fue dañada. Ese es el tipo de corazón representado en el camino. ¿Y cuáles son las cosas que pueden endurecer el corazón? Número 1, a veces el corazón está endurecido por heridas que la persona recibió. Hay gente que fue herida, hermanos, desde la niñez y fue acumulando heridas, fue acumulando raíz de amargura, fue acumulando circunstancias y eso hace que el corazón vaya endureciéndose cada vez más. Y es tan importante sanar esas heridas. ¿Por qué? Porque yo siempre suelo usar esta ilustración. Es como cuando yo me ensucio mis zapatos y voy y lo pongo en un lugar, en un rincón, pero queda sucio, yo no lo limpié. Yo puedo pasar mi vida, puedo pasar años, puedo pasar 4 o 5 años, pero si vuelvo a ese zapato, ¿cómo lo voy a encontrar? Va a seguir sucio y el barro se va a endurecer otra vez. Entonces, hasta que yo no vaya y limpie ese zapato va a estar sucio. Entonces es importante sanar las heridas para no tener un corazón endurecido, para no ser este tipo de tierra. Por 2 cosas. Usted sabía que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Muchas de las enfermedades como el cáncer y otras, científicamente, o sea, ya tiene una base científica de que fue originada porque hay una raíz de amargura en el corazón de la persona. Entonces, físicamente nos conviene sanar las heridas y las tristezas que podamos tener en todo el transcurso de nuestra vida. Y segundo, es importante perdonar. ¿Por qué? Porque Dios no puede pisar su palabra. Y la palabra dice en el Padre Nuestro que tenemos que perdonar y Dios nos va a perdonar. ¿Sí o no? Así dice. Quiere decir que yo siendo pastora, vamos a suponer salgo de acá, me pasa encima un colectivo, ni con mi carnet pastoral voy a entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios me va a decir, sanaste enfermos, echaste fuera demonios, pero no perdonaste. Entonces lo siento mucho, yo no puedo pisar mi palabra, si no perdonaste te quedas afuera. Entonces, comprende, es importante perdonar. Y voy a decir, no merece, no merece, es una mala persona. No importa la persona. Te conviene perdonar, no es por la persona, es por ti mismo. Entonces, una de las cosas que pueden endurecer el camino, dijimos, son las heridas. Lo segundo que muchas veces endurece el corazón de la persona es la autosuficiencia. ¿Conoce a aquella persona que dice, no, yo me formé solo, a mí nadie me ayudó? ¿Conocen ese tipo de gente que dice, yo crecí solo, hice todo sin ayuda, yo tengo esto porque yo logré? Es la autosuficiencia. Una de las cosas que más endurece el corazón es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque hace que nos cueste depender de Dios. Yo le puedo decir, si yo le cuento un poquito de mi testimonio, yo siempre fui una persona muy autosuficiente. Llegó un momento en que dije, yo no quiero depender de nadie, ni emocionalmente, ni económicamente. Y eso hizo que yo procure con mis fuerzas alcanzar cosas y salí mejor egresada en la escuela, en el colegio, en la universidad, medalla de oro, un montón de cosas que hizo que yo confíe muchísimo en mis fuerzas. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Me descuartizó todito. Hasta que llegó un momento en que me hizo ver que yo necesitaba depender de Él, que mis fuerzas no bastaban. Y en un momento cuando me di cuenta que se cerraron todas las puertas, no me bastaba ni mi título, ni mi inteligencia, nada de nada, entonces ahí aprendí a confiar en Dios. Y ahí entonces realmente le pude tener a Él como papá, como proveedor y realmente entender lo que es el amor de Dios. Por eso es tan importante entender que tenemos que trabajar y poner nuestro esfuerzo, pero hacer como si todo dependiera de nosotros para hacer lo mejor posible, pero depender de Él como si todo dependiera de Él. Amén. Ahí logramos el equilibrio perfecto. Lo tercero que envenena, que endurece el corazón de la gente, son las personas que vienen y ponen un veneno en nuestro corazón. ¿Conocen esa gente que pone venenos en el corazón? Esto muchas veces daña a la gente nueva, pero no solo a la gente nueva. Hay gente que no está nueva, pero también son dañadas por la gente que quiere poner veneno en el corazón. A ver, le doy un ejemplo. Vamos a suponer, comienza un grupo nuevo de alabanza
y yo digo, ¿sabes qué, Edgar? Le digo yo a mi esposo, ¿sabes qué? No, él no es venenoso, voy a usar otro ejemplo. Digo, ¿sabes qué? Hay un nuevo grupo de alabanza, ¿y quién es la persona? Y yo le digo, y se llama Perico Pérez, el director de alabanza. ¿Conocen a esa gente? Perico Pérez, pero si Perico Pérez no hace ni un año que allá en su casa, no se tomaba tereré con Satanás, desastre era, ¿verdad? Y vos le querés decir, vos también sos desastre, ¿verdad? Pero esas personas que siempre vienen y ponen veneno. ¿Y qué pasa? La persona cuando llega al culto y Perico Pérez va a ministrar, en vez de concentrarse en la alabanza, se acuerda que tomaba tereré con Satanás. Entonces ya le puso un veneno en el corazón. Y tenemos que guardar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque nos van endureciendo. Y muchas veces hasta inclusive apaga el espíritu y nos quita de la iglesia. Entonces mucho cuidado con los venenos. Entonces lo que causa dureza y nos hace ser, así como decía la parábola, es el corazón duro, la autosuficiencia y el veneno que las personas puedan poner. Segundo, dice el que cayó entre piedras, decía que la raíz era pequeña. Yo les digo algo, dice la parábola que las ansiedades y los problemas apartan ese tipo de personas. Esta época de pandemia trajo mucha ansiedad. No sé si están todos de acuerdo, pero trajo mucha presión, mucha ansiedad. Por más fe que uno tiene o que tenía, vos veías en las noticias gente que moría, gente que creaba un espíritu ahí pesado de ansiedad. Entonces nos hizo vivir de una manera digamos ansiosa, muchas veces depresiva, y a eso se refiere. Cuando uno no tiene una raíz firme, una raíz digamos profunda, un fundamento, muchas veces caen esos problemas. Y encima otra vez, justo cuando te acostás a dormir, ya en esta época que ya pasó un poquito todo, te acostás a dormir y te llega ahí un mensaje en el celular que dice, vienen las 7 plagas de Egipto. ¿Verdad que es así? Todos los memes que te envían o todas las noticias que corren, todo es desastre, catástrofe, y vos tratás de dormir y así tu ojo redondo porque pensás en las 7 plagas que va a venir, ¿verdad? Y es así. Entonces el sistema mismo de noticias y todo nos envuelve con cosas negativas. Y si no tenemos una raíz profunda, entonces caemos en eso, entramos en depresión, en angustia y perdemos esa semilla, dejamos correr esa semilla y la semilla muere. Y me gusta una traducción, o sea, lo que leímos es Marcos. Hay otro pasaje que está en Lucas donde dice, porque no tenía humedad, dice. Y al Espíritu Santo se le representa por el agua. Entonces, cuando esa raíz no tiene humedad, cuando esa raíz no tiene agua, se seca. Cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no hay convicción de pecado. No hay arrepentimiento. Entonces venimos a la iglesia, comienza a brotar esa palabra, nos emocionamos, venimos al culto, lloramos, nos tiramos al piso, a moco tendido lloramos. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo no está con nosotros porque no profundizamos en la palabra, y cuando salimos afuera seguimos siendo igual. Seguimos con nuestro pecado. Y yo les digo algo, por más tierra buena que comencemos a hacer, por más que la semilla sea la correcta, por más que el predicador sea el más ungido para traernos una palabra, si esa piedra del camino se pone sobre el lugar donde la planta tiene que salir, es imposible que la planta crezca. Imposible. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo falta, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una piedra sobre el corazón llamada pecado que no queremos soltar. Muchas veces se llama orgullo, muchas veces se llama vicio, muchas veces se llama, no sé, chisme, pero son pecados que son como piedras que están sobre esa planta que quiere crecer y no puede crecer. Y hay personas que hace tanto tiempo están con esa piedra y hasta ya se encariñan con la piedra, ya le ponen nombre y todo, y no sueltan, no quieren soltar y siguen con esa piedra todo el tiempo, y pasan 10, 15, 20 años de cristianismo, pero la piedra sigue, porque yo amo mi piedra.
Entonces este es el tiempo de soltar esa piedra, porque mientras esa piedra no sea quitada, la planta nunca va a poder crecer, por más buena tierra que sea. Entonces esas son las que crecieron entre pedregales. El tercero dice, creció entre espinos, y dice, las riquezas, los afanes la ahogaron. Hay una palabra que está en Génesis 3:17. Busca un poquito Génesis 3:17. ¿Tiene? Dice, al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda la vida. Y la tierra te dará espinos y cardos y la tendrás que comer plantas silvestres. ¿Qué dice que va a producir la tierra? Espinos. Y en la parábola dice que es como que creció entre espinos. Los espinos, según nos dice Génesis, vinieron como una maldición. Y hay otra traducción que dijo, y te lastimarán los espinos. La tierra ya estaba ocupada por espinos. Entonces no puede en una misma tierra haber dos plantas. La semilla fue plantada en un lugar que ya estaba ocupada por espinos. Y ahí en la palabra nos dice que el afán y las riquezas y las cosas vanas apagaron y ahogaron esa palabra. Entonces tenemos que entender una cosa. Es imposible amar a dos señores. Es imposible amar a Dios y a las riquezas. Pero acá quiero que seamos claros. La Biblia no dice que la riqueza es un problema. La Biblia no dice que el dinero es un problema. ¿Saben lo que dice? No hace falta que busque, yo le leo. En 1 Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se acuerda que en Génesis decía, te lastimarán los espinos? Y acá este versículo dice que serás traspasado con muchos dolores cuando hay amor al dinero. Entonces, lo que ahoga la palabra no es que vos trabajes para tener riqueza. No es que vos trabajes con una ambición normal de tener cosas. Yo también quiero una casa frente a la playa, hermanos. Yo también quiero. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos enamoramos del dinero. Cuando nuestro corazón comienza a pelear el amor a Dios contra el amor al dinero. Cuando dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos de buscar esa comunión porque nos pasamos acumulando riquezas o estamos afanados por conseguir el dinero. Y tristemente no entendemos que la palabra en Mateo 6:36 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que apagó esta palabra? Apagó el espino, apagó el amor que la gente tenía por el dinero. Algo muy interesante con los espinos. ¿Sabía usted que los espinos tienen flores hermosas? La flor del espino dice que es muy bella, pero a una característica, tiene flor bella, pero no tiene frutos. No da frutos. Entonces se refiere también a aquellas personas que nunca dan frutos. Son esas personas que viven calentando asientos. Vienen a la iglesia, están acá, comparten la palabra y se van. No ganan almas, no sirven en la obra. Están todo el tiempo hasta con buen testimonio, porque dice flores hermosas. Tienen hasta un buen testimonio de vida, pero nunca sirven al Señor. Nunca hacen algo para Dios. Entonces los espinos apagan el fruto que se puede tener. Y algo muy interesante también de los espinos, cuando vemos en el Génesis, de que cuando vino la maldición de los espinos, cuando el hombre hizo su voluntad y no hizo la voluntad de Dios. Una de las características de este tipo de gente es que pone su voluntad sobre la voluntad de Dios. Dice, yo lo voy a hacer a mi manera, no a la manera de Dios. Y es muy peligroso tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Y yo les digo algo, hermanos, tristemente eso es algo que ocurre aún con los hijos de la fe.
Aún ministros de Dios, cuando por ejemplo tratan de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué pasaría si yo soy pastora, pero lunes tengo altar familiar con jóvenes, martes altar familiar con adultos, miércoles intercesión, jueves voy al culto, viernes me voy a liberar, a echar fuera demonios? ¿Y mi familia? ¿Y mi esposo? ¿Y mis hijos? Muchos ministros de Dios vemos que pierden sus familias por hacer las cosas a su manera y ocuparse todo el tiempo en la obra. Y descuidan cosas importantes. Cuando Dios nos da una forma de hacer las cosas, nos da un principio de prioridades que es Dios, yo, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, la iglesia. Y a veces se confunde, y cuando la gente trata de hacer las cosas a su manera, después le cuestiona a Dios: pero yo te serví, yo hice esto, yo hice aquello, pero perdí mi familia. Y es importante entender, esposas que están en este lugar, hay momentos en que tu esposo va a necesitar una mujer, no una sierva del Señor. Lo mismo para los esposos. Todo tiene un tiempo, una prioridad, y es correcto ver qué manera Dios quiere que sirvamos en la obra, qué manera Dios quiere que hagamos las cosas, y no hacer las cosas según como nosotros creemos que está bien. Amén. Y después tenemos lo último, que es el que cayó en buena tierra. Qué importante es que seamos buena tierra para Dios. Yo creo que al ir dando estos mensajes, uno ya se identifica qué tipo de tierra soy. Si estoy endurecido, si algo está ahogando la palabra, si de repente hay una piedra y algo que me cuesta soltar, uno ya va identificando. Pero acá nos lleva a algo mejor, nos lleva a ser buena tierra. Es la persona que viene a la iglesia, recibe la palabra, y no solamente recibe la palabra, sino va poniendo por obra. Esa persona va activando esa palabra de Dios y va empezando a crecer y a madurar en la fe. Pero usted no encuentra raro de que dice, da fruto al 30, al 60 y al 100%. Es raro. Otra vez dentro de la buena tierra, como que va dividiendo el Señor y dice, algunos dan al 30, algunos dan al 60 y algunos dan al 100%. ¿Será que hay niveles de cristianismo? ¿A qué se referirá la parábola cuando dice que vamos a recibir de diferentes maneras aún siendo buena tierra? Yo le digo algo. Está la persona que es cristiana, y ahí es donde es tan importante, ¿qué tipo de cristiano quiero ser? Porque está la persona que dice, yo quiero ser un buen cristiano, viene a la iglesia, ora, lee la palabra, ayuna, hace todo lo que tiene que hacer y tiene un buen testimonio, es una buena persona. Vos le mirás y es una buena persona, pero queda hasta ahí. Entonces esa es la persona que da fruto al 30%. Hizo todo lo que tenía que hacer y es una excelente persona, un excelente cristiano, al 30%. Después va un poquito más allá y se refiere al que es discípulo, a la persona que entra en un discipulado y dice, yo quiero algo más. Es como aquellos 12 discípulos que estaban con Jesús y se subieron en la barca. Y Jesús le dijo, súbanse en la barca y vamos mar adentro. Y dice que había tormenta esa noche. Y dice que era de noche. Y Jesús ni siquiera se fue con la barca. ¿Se acuerda el pasaje que Jesús se fue caminando sobre las olas? Pero esos 12 eran sus discípulos. Y Él les dijo, vayan. Esas eran personas que ya fueron discipuladas por Jesús. Eran su gente de confianza. Su característica era que había una obediencia total. Él le dijo, vayan, y aún con tormenta, aún con la noche oscura, aún probablemente con miedo, ellos obedecieron. Son esos cristianos que no cuestionan nada. Le dice el Señor, hace esto y hacen. Otra característica es que son fieles. Ellos permanecen. Es como aquel miembro que dice, el pastor se fue a Estados Unidos, pero yo igual vengo, no me voy a tomar tiempo con él. Viene igual a la iglesia. Llueve, viene igual a la iglesia. Gente comprometida y gente fiel. Esa era otra característica. Y otra característica de ese tipo de cristiano es que da
siempre está dando. No solamente quiere venir a servirse, no solamente quiere venir a recibir, ya comienza a dar, ayuda con la ofrenda, dice yo quiero ser ujier, yo quiero estar en la alabanza, yo voy a ganar almas. Ese tipo de cristiano es el que da al 60%. Dice yo me convierto en un discípulo porque ya me comprometo con Jesús. Ya tomo un compromiso y ya quiero algo más. 60%. Y después hay otro más, que es el que da al 100%. ¿Cuál será la característica diferente que tiene sobre estos otros discípulos que son los 12? Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un momento que esa barca quedó en la oscuridad y Jesús se para ahí en el mar, con el mar embravecido, la oscuridad, el viento, y Pedro, siempre alocado, temperamental, siempre lanzado, él le dice, ¿eres tú, Jesús? Y él le dice, sí. Le dice, quiero ir hacia ti. Y Pedro se lanza de la barca. Ese es el tercer tipo de cristiano, el que da al 100%. Es aquel que se lanza de la barca, es aquel que dice, yo soy discípulo, pero me animo a algo más. Yo me lanzo y me juego por Jesús. Los otros no se lanzaron. Eran discípulos, eran obedientes, eran consagrados, trabajaban para Él, pero no se lanzaron. Uno fue el que se lanzó, uno fue el que dijo, yo me juego, tengo miedo, pero me juego. Y tengan en cuenta que Él arriesgó su propia vida, porque si uno va a pensar racionalmente, vos te tirás en el mar con tormenta, de noche te vas a morir, pero a Él no le importó, dijo, yo me juego por Jesús, y se lanzó. Es el tipo de persona que tiene una fe total, una fe ciega. Pero ahora quiero aclarar algo que es muy importante. Tener una fe total y una confianza ciega no es tener una fe emocional. Porque muchas veces hay gente que tiene una fe emocional. Coinciden, conocen el tipo de gente que tiene una fe emocional. Vamos a suponer, tiene justo para su pasaje y pasa al ofrendero y se emociona y dice, Dios me habló y dejo todo en el alfolí, y después su abuela se va a su casa y no tiene para su pasaje. ¿Conoce? Y muchas veces Dios le va a mirar y te va a decir, pero yo no te dije que hagas eso, pero se dejó llevar por sus emociones. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y creemos que escuchamos la voz de Dios. Pedro no, Pedro sabía que era Jesús el que estaba enfrente, el que le llamaba era Jesús mismo. Cuando él le vio, reconoció su voz, ahí él se tiró. Es importante entender que esta tercera persona que da fruto al 100%, es ese tipo de gente que tiene una fe ciega, es una fe loca hacia Cristo, pero sabiendo que es Jesús el que da la palabra. Este tipo de persona es una persona que quiere algo más de Dios. Él no solamente quería verle a Jesús haciendo milagros, él quería ser parte de ese milagro. Él se lanzó y quiso vivir la experiencia con Jesús. Yo ya no solamente estoy en la iglesia viendo que otros están sanando enfermos, sino que yo también me pongo a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Esas son las personas que dan fruto al 100%. Y una característica muy importante de estas personas que dan fruto al 100% es que quieren de Jesús. Pedro le dijo, llévame hacia ti, le dijo. Pedro ya no solamente quería experiencias sobrenaturales, él quería pasar tiempo con Jesús. Él no quería solamente los milagros, él le quería a Jesús. Son esas personas que quieren pasar tiempo con Él, que dicen, yo quiero estar a tu lado, quiero estar contigo, dejan todo, se toman su tiempo de mimarse y de estar con Dios. ¿No les pasa muchas veces, los que son matrimonios o novios, que vos estás con tu pareja y ni siquiera querés que hable o no querés hablar vos, simplemente querés estar ahí apretado a su corazón, escuchando, tranquilo? ¿No les pasa? Yo soy la única persona romántica acá. ¿Les pasa? Entonces, eso es lo que hace la persona que quiere de Jesús. No es aquella persona que trae su lista y le dice, Señor, yo quiero esto, te pido por mi hijo, te pido por esto, te pido aquello. Hay un momento en que Jesús le dice, callátela un poco. O sea, para. Y la palabra dice una parte, callé de amor por ti, dice. O sea que hay un momento en que Dios mismo quiere callarse y quiere que vos también te calles. Y simplemente quiere abrazarte, mimarte y pasar tiempo contigo. Yo le digo, hermanos,
puede pasar una hora entera en ese momento, pero lo más glorioso es cuando te abrazas a Jesús, Él te mima, te hace sentir cuánto te ama, y ese es un tiempo que no tiene límites, no tiene fin. Puede pasar 2, 3 horas, pero no vas a salir de ese momento. Y esas son las personas que dan fruto al 100%. Pasaron la raya, quieren algo más que simplemente un discipulado, quieren algo más que simplemente ver milagros, quieren algo más, le quieren a Dios mismo y se juegan todo por Él. Amén. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra eres? Y la segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer para mover esa tierra? Yo quisiera que te pongas de pie. Ponte de pie por un momento. Y te pido que cierres tus ojos. No te distraigas en este tiempo. Y ponte a pensar de todo lo que escuchaste. ¿Qué tipo de tierra eres? Te pido que en este momento, si pueden pasar los músicos, y te pido que en este momento puedas hacer un análisis y decir, ¿qué tipo de tierra soy?